pues mi papá era una persona muy de palabra, una persona muy recta en cuanto a eso, y tomé el valor de hablar con mi padre, decirle que ya no quería estudiar. Wow. Entonces recuerdo aquel día donde en la habitación donde vivíamos nosotros, en una de las habitaciones, llamo a mi papá y le digo con lágrimas en los ojos que ya no quería estudiar y que extrañaba yo estar en la casa de Dios, que era muy, me demandaba mucho de tiempo, que yo no quería estudiar. Realmente la palabra que le dije es que papá, por favor, yo ya no quiero estudiar. Y mi papá me miró, se entristeció, ¿no? Como todo padre que quiere ver a sus hijos en lo natural triunfar, en lo natural que se preparen y todo aquello, ¿no? Entonces no puedo decir que sean algo en la vida, porque que tú dejes de estudiar o que tú no tengas una carrera no quiere decir que tú no seas nada en la vida, ¿no? Entonces por eso no puedo decir que seas algo en la vida. Entonces, pero y recuerdo aquel día que mi papá muy triste me miró y me dijo, ok, agarró la correa a lo padre, a lo muy padre cristiano, eso de los pentecostales. Agarró la correa y me tiró 3 correas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo con lágrimas en los ojos, que más que el dolor de la correa era ver la cara de mi papá, ¿no? La cara de tristeza, y podría decir que por veces sentía que estaba decepcionado, y eso era lo que a mí más me dolía como hija, ¿no? Pero él al terminar de castigarme me dijo, ok, tú has decidido servir a Dios, tú has decidido, como dice, has decidido por Dios, entonces ok, si has puesto tu mano en el arado, nunca mires para atrás. Yo no quiero que en el mañana, cuando tú seas joven, te apartes de Dios, que vayas por ahí, por allá y seas uno más del mundo. Yo quiero que si tú has servido a Dios, nunca, pero nunca te apartes de Él. Y eso trajo alegría en ese instante a mí, o sea, de lo que estaba triste, derrotada, de haber yo fallado, defraudado a mi padre. Eso trajo alegría porque sentí su respaldo, ¿no? Porque sentí que él, o sea, me apoyaba también. Entonces, y sí, puedo decir que desde que inicié el servicio a Dios, que fue el liderazgo que tomé, o mejor dicho, me dieron el liderazgo a muy, muy, muy temprana edad, a la edad de los 17 años, 16 yendo para los 17 años de edad, me dieron el liderazgo. Fue mi padre quien estuvo ahí motivándome, fue él incluso quien me daba los pasajes para decir, corre, ve, sirve, corre, ve. Entonces fue mi padre realmente, ¿no? Y de los cuales, bueno, me sentí feliz y con fuerza. Fui con fuerza, dije, bueno, no voy a defraudar a mi padre, y aparte si yo he decidido es porque quiero realmente servir a Dios, no mediocremente, sino como Él se lo merece, ¿no? O sea, dejé algo muy importante que pueda hacer para un joven, para trazar mi vida, mi futuro, por servir a Dios. Entonces quiero ser excelente en lo que hago. Y mi padre también me decía, sé excelente en todo lo que haces. Y así que fui con todo, estaba ayunando, buscando a Dios, pidiéndole a Dios qué era lo que Él quería para mí, cuál era su plan, y que si yo había dejado, entonces ya quería iniciar, ya no quería ser uno más del montón y seguir congregando, seguir en lo mismo, no, sino quería ya, incluso si tenía que prepararme, o sea, lo iba a hacer, y ya me estaba preparando, pero faltaba que yo me bautizara. Claro. Tienes una experiencia ahí en medio de todo ese proceso, ¿no? Sí, así es. Entonces, para yo servir, pues faltaba que yo me bautice. Ya tenía muchos años, porque no, como vuelvo a repetir, congregaba todo el tiempo, estaba en la casa de Dios, estaba en todas las enseñanzas, en los adultos, en los adolescentes, en los ancianos, estaba en todas, estaba ahí. Y en ello, pues ya venía años aprendiendo, porque antes de yo estar en la congregación que ahora estamos, yo estaba en otra congregación, ¿no? Muy conocida, la cual, ¿no? muy conocida, la cual ahí fue donde tuve, podría decir, mis
mis fundamentos, ¿no? Mm. Mis fundamentos en las cosas de Dios. Y bueno, pues anhelaba yo bautizar. O sea, ya conocía a Dios, estaba muy enamorada de Él y todo. Yo anhelaba bajar a las aguas del bautismo. Llega el tiempo de la entrevista, el momento de la entrevista, el día de la entrevista. Yo recuerdo que yo estaba ahí con unas hermanas esperando para ser entrevistadas y bajo al primer piso donde estaba la iglesia, el altar. Entonces me voy al altar, doblo mis rodillas y comienzo a llorar a Dios, ¿no? Pero en realidad yo sentí que no pasó ni una hora, no pasó ni... Yo sentí que fue algo tan rápido que cuando me levanté, o sea, terminé de orar, fui y ya no había nadie. Wow. Ya no había nadie y habían dos hermanas sentadas ahí. Le digo, disculpe, el pastor de la entrevista, no, la entrevista ya terminó. Y ese instante me llené de mucha tristeza, mis ojos se llenaron de lágrimas porque yo anhelaba bautizar. Realmente mi anhelo de bautizar era el paso que te faltaba para que tú puedas continuar en este caso en la carrera espiritual, ¿no? En tu carrera espiritual. Sí, porque yo la palabra lo tomaba tan literal y agarraba este texto bíblico, ¿no? De que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces busca al pastor, ¿no? Para que por favor me haga la entrevista. Lo busqué por todo lado al pastor y no lo encontré. No lo encontré. Y me fui muy decepcionada recuerdo ese día, estaba muy decepcionada de todo. Me fui muy triste con lágrimas en los ojos, llegué a casa, no quería hablar con nadie, no quería saber ese instante nada de nadie y lo único que hacía era llorar nada más. Y dejé de ir. Dejé de ir a la iglesia. Mi papá se sorprendieron, mis hermanos se sorprendieron porque era que, ¿dónde está Erika? En la iglesia. Claro, llegaban a visitar a Erika en el ayuno, Erika en la vigilia, Erika. O sea, y era así realmente. Entonces se sorprendían pues que yo. Y recuerdo pero para eso, antes de eso, yo pedí a Dios, o sea, como había yo dejado la preparatoria, yo pedí a Dios que Él iniciara algo en mí, cuál era su propósito conmigo.